Primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, una sesión importantísima porque hay muchas novedades en muchos equipos, algunos que intentan solucionar problemas, algunos que intentan regresar a la zona alta, algunos que en sí intentan mejorar su propio rendimiento, así que hay muchas cosas que probar y vamos a contaros todo lo que ha ocurrido en esta primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, donde antes de dar comienzo ya íbamos viendo aperturas en los monoplazas que hacía varias carreras que no las veíamos para la refrigeración, en este caso ese bulto que apareció en el Mercedes que dijeron que era para la refrigeración y no lo era. Lo que es para refrigeración es ese agujero que ha aparecido en el propio bulto, por supuesto. Y vamos viendo también algunas novedades, como es el caso de la tapa motor que ha cambiado en el Red Bull solo para el coche de Max Verstappen. También nos enseñaban a un Lando Norris, que veremos sus posibilidades en este circuito. El año pasado fue segundo, y ahí vamos viendo cómo Fernando Alonso era el primero, estuvo bastante tiempo parado ahí en el semáforo para ser el primero en salir a pista nada más arrancaba la primera sesión. También veíamos a un Checo Pérez que, por cierto, no lleva las mejoras, como digo, con muchísimas parrillas en su monoplaza. Aquí les estamos viendo desde otra perspectiva, seguramente en Red Bull para hacer la comprobación, ya que solo las va a llevar uno de sus dos pilotos, pues pueden hacer mejores comprobaciones. También veíamos una blocada bestial de Kevin Magnussen, quien iba rodando justo en este momento por detrás de Oliver Bearman, que en otra sesión más el piloto británico está aquí junto a Haas, en este caso sustituyendo a Hülkenberg. Y veíamos también el historial de los podios que nos ponían cuando Hamilton cerraba su primera vuelta, que le bastaba para ser quinto, pero todavía estamos muy pronto, con un Hamilton que, si este fin de semana consigue un podio más, será el primero en llegar a los 200 podios. También íbamos viendo otros pilotos teniendo parrillas de este estilo, como es el caso de un Carlos Sainz, que Ferrari lleva aquí modificaciones en su suelo para no tener tantos problemas como habían tenido con las últimas mejoras, y llevan esas parrillas inicialmente. También veíamos a Sauber perder una de sus parrillas de refrigeración, que la verdad impactó, porque no tiene por qué perder esa zona. ¿Cómo lo hizo? Bueno, luego veremos, pero la verdad que Sauber, que es el equipo que más mejoras lleva, aunque personalmente me ha dado la impresión de que Zuno las estaba llevando, no se sabe si no las va a llevar en todo el fin de semana o solo esta sesión, pero me daba la sensación, viendo la comparativa entre coches, que Zuno lo llevaba, perdiendo ahora la rejilla de refrigeración. También veíamos en este caso cómo a Magnussen le preguntaban que qué tal iban los frenos. Seguramente nos perdimos una radio previa en la que reportaba que estaban mal, algo le cambiarían, le preguntaban qué tal iban y sigue diciendo terrible. Lo gracioso ante esto es que la siguiente respuesta que dio es que bueno, pero el asiento por lo menos es cómodo, llegó a decir. Russell, que se ponía en primera posición con los medios, tiempo todavía muy temprano, 1 minuto 20, veremos cómo ese tiempo va bajando, e íbamos viendo también algunos errores, como es el caso de Lando Norris en la curva 13, penúltima curva del circuito, cometía un error, se le iba, mejor dicho, por subviraje el monoplaza aquí un pelín largo. Este es el punto en el que veíamos a Wang Yuzu perder la parte frontal, y es que simplemente en recta, por lo que sea, esa rejilla salió volando. Aquí lo comentaba, que algo había salido desprendido de su pontón, y es esa rejilla que tenía de refrigeración. Verstappen, que se ponía primero, neumático blando. Los dos Red Bull han salido toda la sesión con el neumático blando, primero con uno y luego con uno otro nuevo para hacer ya una prueba con menos combustible. Ha sido bastante curioso porque el resto sí que han probado tanto el medio como el duro. El medio es el neumático, medio y duro suelen ser los neumáticos de carrera, el blando aquí con la alta degradación no tanto, así que veremos a los equipos utilizar la mayor cantidad de blandos posibles durante los entrenamientos libres. Leclerc, que se ponía octavo, y Pedro de la Rosa, que hablaba un poco acerca de unas actualizaciones que ha venido de Aston Martin, que bueno, al final de vídeo sobre todo hablaremos mejor cómo han funcionado estas mejoras, cómo se ha sentido un Fernando Alonso, que veíamos a Charles Leclerc, y es que aquí en la curva 12 han puesto grava al estilo de Austria, simplemente una zona muy pequeña, y veíamos cómo perdía muchísimo tiempo tocando esa grava, yéndose largo y aquí levantando muchísima arena. Muy buena elección la que ha tenido el Hungaroring en este punto. Lance Stroll, que no llevaba las mejoras, decía que pilotar este coche sin las mejoras, es el mismo coche de Silverstone, estaba siendo un poco impactante hasta el momento. Bueno, malas sensaciones iniciales de Aston Martin. Repito que Stroll en este momento no lleva las mejoras. A partir de los libres 2 sí que las llevará. Además nos enseñaron esta repetición a cámara lenta de Stroll, que la verdad os recomiendo que vayáis a verlo. Está alrededor del minuto 35, porque es impactante cómo se movía hasta la rueda de ese AMR24, ahí demostrándonos lo que nos decía Stroll, que no se estaba nada cómodo con ese coche. Sainz, con neumáticos duros, conseguía mejorar hasta
ponerse en tercera posición, únicamente 11 milésimas por detrás de George Russell y por delante de su compañero de equipo. Regresaban los pilotos a boxes, mientras que otros salían, como es el caso, estamos viendo a Russell salir con neumáticos blandos. Era el primer momento en el que íbamos viendo neumáticos blandos nuevos, y Berman, que cerraba su vuelta en octava posición, pero fijaros en la tabla de tiempo, Albon la está liderando porque ya ha hecho su tiempo con ese compuesto blando, aunque lo superó por muchísimo George Russell, marcando morado hasta el momento de todos los sectores, 6 décimas por delante del piloto de Williams. Un piloto de Williams que, por cierto, provocó un virtual safety car. Fijaros en el Marshall que tenemos en pista y está recogiendo un trozo de fibra de carbono, y este fue del suelo del Williams, que curiosamente salió desprendido. Ya estamos viendo que está terminando porque fue bastante rápido, y simplemente las repeticiones nos dejaron ver que al subirse en este piano, ese trozo de fibra de carbono del suelo salió desprendido, sin más, un trozo que no debería de hacerlo. Norris, que cerraba su vuelta y se ponía en segunda posición, y en este momento volvíamos a tener a los 3 pilotos británicos en lo más alto, aunque eso duraría poco. Luego ahora veremos quién consigue superarlo. Bueno, estamos viendo ya a Zhou y Leclerc por delante, un Charles Leclerc que hizo una vuelta muy buena. Ya lo que vemos ahí a Zhou nos deja ver que obviamente puede ser que los tiempos todavía no sean muy representativos, y Alonso, que estaba en vuelta para ser noveno. Se quedaba medio segundo del tiempo de Charles Leclerc. No fue mal primer sector, el segundo y el tercero, sobre todo el segundo sector, sí que ha perdido bastante tiempo el piloto asturiano, que perdía aún más cuando llegaba Carlos Sainz, morado de todos los sectores, 3 décimas por delante de su propio compañero de equipo, y se ponía en la primera posición, de la cual nadie conseguiría bajarle en lo que quedaba de sesión. Además, nos ponían una radio de Fernando Alonso. Lobato en la retransmisión se ha leído, he visto muchas risas en redes sociales. No me gusta para nada esta radio que ha salido de Fernando Alonso, porque le pedían qué tal había sido el balance para dar algo de feedback para su propio compañero de equipo, que luego tendrían que montarlo y a ver si podían ir más rápido con la configuración. La respuesta era sí. Buena suerte, llegaba a decir Fernando Alonso. La sesión continuaba, pero ya empezábamos a ver tiempos más lentos. Checo, que sí que era su vuelta lanzada, pero el tercer sector se encontró algo de tráfico y se quedaba únicamente en 10ª posición. E íbamos viendo algunos errores también de Charles Leclerc, que en la misma curva 12 donde antes se salió un poco, aquí se llegaba a ir largo, y para ahorrarse estar en la grava, pues se iba fuera de pista. Stroll, sin las mejoras, se ponía octavo. Medio segundo casi por delante de Fernando Alonso con las mejoras. Ahora hablaremos acerca de esas mejoras, que la retransmisión además se enfocaba en un Felipe Drugovich a la izquierda, Pedro de la Rosa a la derecha, en el box de Aston Martin. Verstappen, que mejoraba todavía un pelín más su vuelta, pero no era suficiente para llegar a Carlos Sainz. Conseguía hacerlo por 20 milésimas por delante de Leclerc, pero a más de 2 décimas, casi 3, de Carlos Sainz. Veíamos una blocada bastante grande que nos enseñaban en repetición de un Lewis Hamilton, que estaba en este momento 10º y estaba rodando ya con neumáticos medios de nuevo, y realmente ya poco más vimos en la sesión, porque ya todos los pilotos lo hicieron con tandas largas. Vemos el Alpine de Pierre Gasly con parafina en ese alerón trasero, parafina roja. Vemos a un Russell quejándose de Esteban Ocon por el bloqueo que le hizo, diciendo pues se está defendiendo bien el chaval, por si acaso. Vemos aquí a Max Verstappen la diferencia que tenía, en este caso es en la última curva frente a Sainz, que en esa única curva conseguía Carlos ganar 1 décima. Frenaba más adelante Max Verstappen, pero luego la salida la hacía muchísimo mejor el piloto madrileño. Verstappen, que por cierto, pues ya vemos, se quedaba 4 décimas de su propio intento. Zhou, que estamos viendo aquí montado, pero ya realmente lo que nos importa de esta fotografía es un Pedro de la Rosa, que estaba hablando sobre las sensaciones que tenía Fernando Alonso. Y ahora os voy a decir las sensaciones que tenía. Vemos aquí la diferencia entre los dos pilotos de Red Bull. Las mejoras en Red Bull han supuesto medio segundo por delante de Max Verstappen. Ahora veremos esto, pero la sesión finalizaba sobre todo con todos los ojos puestos en un Carlos Sainz que ilusiona, y no solo Carlos Sainz sino Ferrari. Ese circuito se les debería de adaptar mejor, e incluso si se le añade el nuevo suelo, pues parece que sí que están funcionando mejor, con un Carlos Sainz en esa primera posición y Leclerc tercero. Les acompaña a los dos Ferrari, en este caso Max Verstappen. Fuera de los 3 primeros puestos encontramos a pilotos, todos lo han hecho con neumático blando,
pero lo único que este neumático que nos ha puesto la retransmisión es el último que han utilizado, pero la vuelta está hecha todos con ese compuesto blando. Russell cuarto, Zhou quinto, que nos deja ver que bueno, los tiempos seguramente no sean los más representativos, porque os repito, Zhou parecía que no llevaba las mejoras además de Sauber. Los dos McLaren, Norris, Piastri, Tsunoda en octava posición, noveno el único Aston Martin, encontramos a Lance Stroll y cerrando las 10 primeras posiciones muy rezagado, Lewis Hamilton. En undécima posición, fuera de los 10 primeros puestos, nos encontramos a Checo, decimosegundo Ricciardo, decimotercero Fernando Alonso, decimocuarto Albon, decimoquinto Bottas, decimosexto Sargent, los dos Alpine, Gasly, Ocon y los farolillos rojos, los dos Haas, con un Kevin Magnussen en decimonoveno y Oliver Bergman, que sí que es el único piloto que no ha montado neumático blando, nos lo encontramos en la última posición. Hay que hablar acerca de Aston Martin, por supuesto, porque es primera sesión de libres, hay poco que comentar realmente del resto de equipos, más allá de, bueno, buenas sensaciones de Ferrari, por supuesto. No malas sensaciones de las mejoras de Red Bull, McLaren y Mercedes seguramente tendrán un poco más, pero ahora hablamos acerca sobre todo de Aston Martin, os enseñamos los sectores, que estos han sido quienes los han liderado, realmente es Sainz quien lidera prácticamente los tres sectores, porque en el primero se queda muy cerca de Stroll y el primero realmente es el que menos diferencia se consigue generar, porque fijaros que simplemente hay 6 décimas de diferencia del primero al segundo, mientras que ya en el segundo sector hay casi un segundo. El segundo sector es donde sobre todo se gana más tiempo, vemos que ahí Alonso está bastante mal y además en comparación con su compañero de equipo. En el tercero mejora Alonso, pero son por milésimas únicamente frente a Lance Stroll. Sainz muy bien, como digo, en los tres sectores. Podemos ver a los McLaren muy bien en el último sector, pero mal en ese primero, pero repito, el primero tampoco genera tanta diferencia. En cuanto a velocidades puntas, nos vamos a fijar sobre todo en el speed trap, que nos lo podemos encontrar a mitad de recta principal, que es el punto de velocidad punta más alto de todo el circuito, con DRS, la recta más larga, prácticamente de los únicos momentos del circuito en el que vas con el volante hacia adelante. Ahí es donde tenemos el speed trap con un Aston Martin que es quien lidera, seguido por Mercedes. Luego nos encontramos a Leclerc, Ocon. Bueno, por ahora esto no hay mucha diferencia porque fijaros que son 306 kilómetros lo que hace Stroll y 299 lo que hace Ricciardo, que es el último. Es un circuito de alta carga aerodinámica. La velocidad punta es importante, por supuesto, en este circuito porque es el único punto de adelantamiento, pero no hay una diferencia demasiado grande. El final del vídeo va a ser hablando acerca de Aston Martin y es que ¿hay más de Aston Martin? Bueno, sí. Queremos pensar que sí, obviamente, porque es primera sesión de entrenamientos libres, porque se podrá explotar un pelín más ese nuevo paquete que han traído, pero es que es una sensación muy mala. Es que no puede ser que Aston Martin siempre, cuando introducen novedades, les cueste tanto. Que el coche sin mejoras, el de Stroll, un Stroll que ha dicho que el coche era impactante de conducir, le ha metido medio segundo a Fernando Alonso. Que no es posible esto, que es que no tiene sentido, que no puede ser que se siga así, que no puede ser que todo lo que introduzcas, al menos de primeras, funcione mal, porque no lo entiendes. Luego ya obviamente mejorará y esperamos que en los libres 2, libres 3, quali y carrera se vea una sensación mejor. Pero es que es empezar otra vez con mal pie. Otra vez más, medio segundo le ha metido Stroll a Alonso. Que Verstappen a Checo, que Verstappen es el único que lleva las mejoras, le ha metido medio segundo. O sea, es a la inversa. Es que de verdad es una y otra y otra y otra y otra vez igual. Siempre la misma historia está siendo en el caso de Aston Martin. Alonso se ha bajado del coche y lo que ha comentado Pedro de la Rosa es que no estaba contento con el balance. ¿Que se puede cambiar? Sí, se puede, se va a cambiar, por supuesto. Que han decidido no cambiarlo durante los libres 1 por falta de tiempo, básicamente. Pero esto no es extraño, pero que es que ya de primeras haya mal balance en el coche, en un coche nuevo, en un coche en que en teoría ya habrías estudiado, que estabas muy seguro de que todo iba a funcionar, es muy mala señal. Es empezar otra vez con el pie torcido. Veremos los libres 2 ahora con un balance que esperemos, después de los datos recogidos en los libres 1, que sea mejor. Pero otra vez, mala sensación por parte de Aston Martin. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este resumen de los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Hungría. El siguiente vídeo va a ser de los segundos entrenamientos libres, por supuesto. Sesión más representativa, ya que es una hora más cercana a lo que va a ser la clasificación, aunque la condición de la pista no va a cambiar demasiado a lo largo de todo el fin de semana. Así que estad muy atentos para lo que se viene en el siguiente vídeo del canal. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro.